Roberto lanzó el maletín de cuero italiano con toda su fuerza. El golpe seco y agudo que produjo al chocar contra el suelo de mármol quedó completamente sepultado bajo las carcajadas que llegaban desde la cocina. ¿Y esas carcajadas? Roberto jamás había imaginado escuchar un sonido así proveniente de las entrañas de esta casa, ni en sus sueños más descabellados. La escena que tenía ante los ojos era tan imposible que su cerebro tardó varios segundos en procesarla. Información visual. La mente se resistía, no quería aceptarlo. Luchaba contra años de diagnósticos médicos y contra esa dolorosa sensación de rendición que se había ido acumulando durante todo ese tiempo en la cocina bañada por una luz solar casi divina. Arrinconado junto a los armarios, había un objeto. Esa silla de ruedas negra. Esa estructura horrible de metal y cuero sintético. El aparato sobre el que le habían dicho que sus hijas pasarían el resto de sus vidas, inmóviles, que estaba vacía. No simplemente vacía, sino empujada a un lado como si fuera chatarra vieja e inservible. En el centro de la habitación, justo sobre el suelo brillante, ocurría un milagro. Lucía, la nueva empleada doméstica que llevaba apenas una semana trabajando allí, estaba tumbada boca abajo sobre el suelo con su uniforme verde vivo. Llevaba guantes de goma amarillo chillón en las manos y sostenía 2 tapas de ollas de acero inoxidable contra sus orejas, mostrándolas como enormes orejas de ratón mientras hacía muecas graciosas. Pero lo que heló la sangre de Roberto, lo que hizo que su corazón golpeara contra sus costillas, no era Lucía. Eran ellas, sus hijas, las gemelas. Esas niñas pequeñas de las que los mejores especialistas de la ciudad, y su prometida Natalia, habían dicho que padecían una distrofia muscular tan grave que ni siquiera podían soportar su propio peso. Isabella y Gabriela estaban de pie, sí, sus piernas se sacudían con el temblor del cansancio y de las carcajadas. Sí, se tambaleaban. Pero estaban de pie. Una de ellas golpeaba una olla con una cuchara de madera con fuerza, marcando un ritmo torpe pero completamente lleno de vida. «Más fuerte, nana, más fuerte», gritó la pequeña Gabriela, girando sobre sí misma sin caerse al suelo. Las piernas de Roberto no lo sostuvieron. Tuvo que aferrarse al marco blanco de mármol de la puerta, los nudillos blanqueando bajo la tensión. El aire pareció ser arrancado por la fuerza de sus pulmones. Estaba teniendo alucinaciones. Esto no podía ser real. Quizás era un sueño cruel, producto del estrés laboral y del duelo. Se frotó los ojos, convencido de que al abrirlos la imagen habría desaparecido y vería a sus hijas como siempre, inmóviles en sus sillas, con la mirada perdida en el vacío. Abrió los ojos. El sonido metálico de las tapas y las carcajadas seguían ahí. Esto era real. El ruido del maletín al caer fue lo que finalmente llamó la atención de los que estaban en la cocina. Lucía levantó la cara del suelo frío y al encontrarse con el traje oscuro de Roberto, la sonrisa de su rostro se borró al instante. En su lugar apareció una máscara de puro terror. Sus ojos se abrieron como si fueran a salírsele de las órbitas. Liberó las tapas de olla de sus manos enguantadas. Las tapas cayeron al suelo con un último tintineo metálico y en la cocina se instaló un silencio repentino. «Señor Roberto», exclamó la mujer, tropezando torpemente mientras intentaba levantarse del suelo, los guantes de goma resbalando sobre el mármol. Su rostro era el de alguien sorprendido jugando con 2 niñas pequeñas, no el de alguien cometiendo un delito grave. Aunque la palidez era la misma, las gemelas, al ver a su padre, no mostraron miedo. Todo lo contrario, la alegría en sus rostros se multiplicó. Isabella, la más tímida, soltó la olla y dio un paso hacia él con un movimiento que ignoraba todas las leyes que la medicina le había enseñado a Roberto durante años. Luego dio otro. «Papá», gritó la niña, extendiendo sus pequeños brazos hacia él. Roberto no pudo moverse. Estaba paralizado por el shock. Su mente se había convertido en un torbellino de emociones contradictorias. Una alegría explosiva al ver moverse a sus hijas, mezclada con una oscura confusión y una sospecha que se extendía por dentro como veneno. Si podían caminar. Si podían reír y jugar. ¿Por qué las llevaba en brazos a la cama cada noche durante 2 años? ¿Por qué su prometida Natalia insistía cada noche en darles esos analgésicos especiales? La mirada de Roberto pasó de los ojos brillantes de sus hijas a la silla de ruedas vacía en el rincón de la cocina. Esa silla no era una necesidad, era una jaula y alguien tenía la llave. Lucía, que intentaba levantarse con un temblor visible, se interpuso instintivamente entre él y las niñas.
Aunque él era su padre, se colocó delante de los niños con actitud de leona protectora. Señor, ¿puedo explicarme? Por favor, no se enfade, murmuró la mujer con voz baja y quebrada por el miedo a perder el trabajo. La señorita Natalia me dijo que no podían moverse, pero Roberto levantó una mano para silenciarla. No por ira, sino porque quería escuchar los pasos de sus hijas, esos pequeños pasos que nunca antes había oído. Gabriela llegó primero y se aferró a la pierna de Roberto, ese abrazo de sus pequeños brazos. Ese contacto físico derrumbó el dique emocional que el millonario tenía dentro. Las lágrimas brotaron sin avisar y con rapidez, cálidas sin importarle arrugar su traje de diseñador. Se arrodilló en el suelo y tomó a las dos niñas entre sus brazos. Enterrando el rostro en su cabello que olía a champú de manzanilla, lloró. No había llorado así desde el funeral de su esposa. Pero mientras las lágrimas empapaban los vestidos color lila de las gemelas, sus ojos se clavaron en Lucía. En su mirada ya no había confusión. Solo una intensidad escalofriante. ¿Desde cuándo? Preguntó con esa voz baja que era el presagio de una tormenta. Lucía tragó saliva. Entrelazó sus manos enguantadas. Desde que dejé de darles el medicamento, señor. Han pasado 3 días. La respuesta golpeó a Roberto como un puñetazo físico, ese jarabe. El medicamento que Natalia preparaba personalmente. Las piezas del rompecabezas encajaron con un dolor y una violencia devastadores. Esto no era una enfermedad. Era un envenenamiento deliberado y lento. Y la mujer con la que planeaba casarse en un mes era la carcelera de esa prisión. Para entender la magnitud del miedo y del milagro que se vivía en esa cocina, había que retroceder una semana. Solo 7 días antes, aquella casa de playa en Key Biscayne no era un hogar lleno de luz y carcajadas. Era un mausoleo de lujo, frío, silencioso. Afuera, el sonido de las olas parecía burlarse del dolor del interior con su eco constante. Roberto había contratado a Lucía en un momento de absoluta desesperación. La anterior niñera había renunciado de golpe, diciendo que el ambiente de la casa era demasiado pesado y que la prometida de Roberto, Natalia, hacía imposible trabajar con ella. Roberto, un hombre de negocios brillante, había quedado emocionalmente destrozado tras perder a su primera esposa durante el parto y había delegado el cuidado de sus hijas casi completamente en Natalia. Confiaba en ella ciegamente. Con su belleza fría y su aparente dedicación, Natalia le había convencido de que podía con todo. Las niñas están muy enfermas, mi amor, repetía Natalia cada noche, acariciándole la espalda. Roberto, presa de la desesperación, observaba cómo sus hijas caían en ese sueño profundo y antinatural. Los médicos dicen que su condición está avanzando rápidamente. Lo mejor es que descansen, que no se emocionen. Cualquier emoción fuerte podría matarlas. Y Roberto, royéndose por la culpa de no poder salvarlas, había aceptado esta realidad como una penitencia. La entrevista de trabajo de Lucía fue breve y fría. No la hizo Roberto, sino Natalia. Lucía, una joven modesta que necesitaba dinero para su familia, había llegado con su uniforme impecable y sus modales de empleada doméstica, pero se encontró con una pared de hielo. Las normas son estrictas. Había dicho Natalia ese día, paseando por el salón con una copa de vino en la mano sin mirar a los ojos a Lucía. Las niñas jamás deben bajar de la silla de ruedas. Sus huesos son como cristal. Si intentan moverse, debes detenerlas. Si lloran, llámame. Y lo más importante, a las 6 en punto de la tarde les das esta medicina. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Entendido, Lucía asintió con la cabeza, agradecida por tener trabajo, pero tenía una sensación extraña en el estómago. El día que conoció a las niñas por primera vez, notó algo que no encajaba con la definición de enfermas terminales. Isabella y Gabriela estaban pálidas, sí, y muy delgadas, pero sus ojos. Sus ojos seguían a Lucía con una curiosidad viva. No se parecían a la mirada vidriosa de los que están muriendo, se parecían a la mirada de los prisioneros. Los primeros días Lucía intentó seguir las normas. Vio que las niñas pasaban horas sentadas frente a la televisión, aletargadas, casi drogadas. Pero los instintos de Lucía, que había crecido rodeada de hermanos y sobrinos, le gritaban que algo estaba mal. Mientras limpiaba sus habitaciones, notó que las piernas de las niñas tenían tono muscular. Al bañarlas, sintió cómo empujaban con fuerza dentro del agua. El punto de quiebre llegó el 4.º día.
Mientras Lucía preparaba la cena en la cocina, oyó a Natalia hablando por teléfono en el balcón. La puerta estaba entreabierta y la brisa transportó las palabras con una claridad venenosa. Sí, siguen ahí sentadas como tontas. No, él no sospecha nada. Roberto es un idiota emocional. Mientras crea que están enfermas, no querrá que las interne en un colegio. Además, el dinero del fondo de las niñas es enorme. Si les pasara algo, bueno, ya veríamos. Lucía se quedó paralizada con el cuchillo de cocina en la mano. Esto no era una enfermedad, era codicia pura y sin mezcla. Era maldad. Esa noche, cuando llegó la hora del medicamento, Lucía vio el jarabe espeso y de sabor dulzón y tomó una decisión que, si salía mal, podría llevarla a la cárcel, y miró a las gemelas. Como pajarillos pequeños, abrían la boca por costumbre, luego miró el frasco. Hoy no, susurró Lucía. Vertió la dosis en el fregadero y les dio una cucharada de zumo de manzana en su lugar. La noche siguiente hizo lo mismo. Y la noche después también. El cambio fue radical y casi violento. Sin el sedante en sus sistemas, la energía reprimida de las niñas estalló. El primer día sin medicamento empezaron a hablar más. El segundo día intentaron bajarse de las sillas. Y hoy, el tercer día, Lucía había sacado las ollas a todo o nada. Había puesto música en su teléfono y había dicho, vamos a ser un grupo de rock. Roberto no debería haber estado allí. Tenía que haber volado a Nueva York para cerrar una fusión de $100 millones. Natalia lo había despedido en el aeropuerto con un frío beso y prometido cuidar bien de sus angelitos, pero mientras esperaba en el salón VIP, el malestar se impuso. Una voz en su cabeza, quizás la de su alma, susurraba, vuelve. Era irracional. No había ningún motivo visible. Canceló el vuelo, le dijo a su chofer que diera la vuelta y regresó a casa en silencio, sin avisar a nadie. Esperaba encontrar la casa a oscuras, a Natalia leyendo una revista mientras las niñas dormían. En cambio encontró la verdad ahora, arrodillado en el suelo de la cocina. Con los brazos temblorosos abrazando a sus hijas, miraba a Lucía. La rabia que sentía hacia Natalia era un fuego negro, pero lo que sentía hacia esta mujer modesta, la de los guantes amarillos, era una gratitud cegadora. Cuéntamelo todo, ordenó Roberto, secándose las lágrimas con el dorso de la mano sin soltar a sus hijas. Dime exactamente qué les han dado. Cuéntame todo lo que hayas oído. Lucía, al entender que el patrón no iba a despedirla, reunió valor. Se quitó los guantes amarillos, como si se despojara de su papel de empleada para hablar de persona a persona. Señor, la señorita Natalia no las quiere. Las odia. Escuché que en cuanto se case con usted las mandará lejos. ¿Y ese jarabe? Lo busqué en internet. Es un sedante muy potente para adultos. Las tenía dormidas para que no molestaran. Roberto cerró los ojos y sintió un dolor físico en el pecho. Había vivido bajo el mismo techo que un monstruo y estaba a punto de entregarle la vida de sus hijas. Justo en ese momento llegó el potente sonido de un motor desde la entrada de la casa. Neumáticos crujiendo sobre la grava. Una puerta de coche cerrándose con fuerza. Los ojos de las gemelas se abrieron de miedo. La pequeña Isabella se tensó en los brazos de su padre. La bruja, susurró la niña. La sangre de Roberto hirvió. Se levantó lentamente, pasó de ser un padre amoroso a ser un cazador dispuesto a proteger su territorio. Miró a Lucía, lleva a las niñas a mi despacho. Cierra con llave y no salgas hasta que yo te lo diga. Lucía asintió, tomó las manos de las niñas. Caminaron, realmente caminaron, y corrieron hacia el pasillo. Roberto se quedó solo en la cocina. Ajustó su corbata, alisó su traje y miró hacia la puerta principal. La silla de ruedas vacía seguía allí. El testigo silencioso del tormento no la quitó. Quería que fuera lo primero que viera Natalia. Los tacones de Natalia resonaron en el vestíbulo con ese ritmo arrogante que Roberto alguna vez había confundido con elegancia. Lucía. Llamó la voz de Natalia, chirriante y autoritaria. Espero que las niñas estén en la cama. Me duele la cabeza y no quiero oír ni un ruido. La puerta de la cocina se abrió. Roberto esperaba con los brazos cruzados. Su sombra caía larga y oscura sobre el suelo. Natalia se quedó petrificada en el sitio. Dejó caer sus bolsas de compras de marca. Su rostro, de maquillaje perfecto, se cubrió de pánico puro. Roberto, tartamudeó con voz temblorosa.
¿Qué haces aquí? No tenías que estar en el avión. Roberto no respondió de inmediato. Solo dio un paso al lado, dejando al descubierto la silla de ruedas vacía que había detrás de él. Luego, con una calma mucho más aterradora que cualquier grito, señaló el mueble. Tenemos que hablar, Natalia. Tenemos que hablar de cómo mis hijas, que según tú no pueden moverse, acaban de salir corriendo de esta habitación. El aire de la cocina se espesó hasta volverse casi irrespirable. Natalia parpadeó rápidamente. Sus pestañas postizas temblaron como las alas de un insecto atrapado. Su mente calculadora trabajaba buscando una salida. Ese cerebro acostumbrado a aprovechar cada oportunidad para convertir cualquier situación en su favor. Alejandro, cariño, estás muy tenso, dijo la mujer bajando la voz a un tono maternal que revolvía el estómago de Roberto. Dio un paso hacia él, extendió la mano cuidada para posarla en su brazo. El estrés del viaje te ha afectado. Las niñas, sus músculos a veces se contraen de manera involuntaria. El médico ya lo explicó. Lo que has visto es un calambre. No estaban corriendo, cariño. Es imposible. Roberto no retrocedió, pero su mirada era tan fría que Natalia detuvo su mano en el aire. No gritó. No necesitaba hacerlo. La rabia que sentía era fría, metódica y letal, un calambre. Repitió Roberto saboreando la palabra en su boca. Gabriela giró sobre sí misma. Isabella vino caminando hacia mí y me abrazó. La sentí, Natalia. Sentí la fuerza en sus piernas. Eso no eran calambres, era vida. Vida que llevas 2 años intentando apagar. Natalia lanzó una carcajada tensa, aguda y desagradable. Por favor, estás delirando. ¿Vas a creer a tus ojos cansados antes que a los diagnósticos médicos? ¿Vas a cuestionar mi dedicación? He sacrificado mi vida, mi juventud por cuidar a esas niñas cojas porque tú nunca estás. Yo soy la que limpia sus desastres. Yo soy la que les da los medicamentos a tiempo para que no sufran. Lo que estás diciendo, esta palabra, ¿verdad? Medicamento. Roberto dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Natalia. La mujer retrocedió chocando contra la isla de la cocina. Ahora quiero verlo. El rostro de Natalia palideció completamente. Bajo el maquillaje beige quedó una piel que se tornaba ceniza. ¿Qué? No seas ridículo. Está en el armario del baño, arriba, ¿no? Cortó Roberto. Lo llevas en el bolso. Siempre llevas un frasco de emergencia. La semana pasada, cuando volviste de la cena, también dijiste eso, que las niñas necesitaban urgentemente su dosis. Roberto abrió la mano, la palma abierta, exigente. Natalia apretó su bolso Hermès contra el pecho como si fuera un escudo. Sus ojos salieron de su mirada de caramelo falsamente dulce y se convirtieron en veneno puro. Entendió que el papel de víctima no iba a funcionar. Esa sucia aldeana te ha llenado la cabeza, ¿verdad? Siseó mostrando los dientes. Es una irresponsable. Si se ha puesto a hacerlas caminar a la fuerza podría haberles roto los huesos. Tienen osteoporosis, Roberto. Como el cristal. Ahora mismo voy a echarla y la voy a demandar por maltrato infantil. La poca paciencia que le quedaba a Roberto se agotó. Con un movimiento rápido, ignorando las protestas de Natalia, le arrancó el bolso y lo vació sobre la encimera de mármol. Cayeron artículos de maquillaje, las llaves del coche deportivo que él había pagado, tarjetas de crédito sin límite y por último un frasco de cristal sin etiqueta. Solo tenía una fecha escrita a mano. No toques eso. Gritó Natalia abalanzándose para coger el frasco. Roberto la mantuvo a distancia con un brazo, firme pero sin brusquedad. Levantó el frasco hacia la luz. Lo abrió y lo olió. No se parecía al olor de un medicamento herbal ni al de los compuestos vitamínicos que ella afirmaba que era. Un olor fuerte, químico, dulce y artificial. Humedeció la punta del dedo y probó una gota. Su lengua se adormeció casi de inmediato. Reconoció el sabor. Años atrás, tras un accidente de esquí, le habían recetado potentes sedantes a su hermano. Era lo mismo. Clonazepam líquido con el sabor amargo disimulado con jarabe de maíz, o quizás algo peor. Las estabas adormeciendo, susurró Roberto. La confirmación física fue un golpe más demoledor que cualquier duda. Sintió ganas de vomitar. No están enfermas, están sedadas.
Las tenías en coma químico. ¿Por qué? ¿Para que no molestaran? Para tenerme controlado con la lástima. Natalia se apartó el cabello y respiró agitada. Al ver que estaba al descubierto, su postura cambió. La mujer asustada desapareció y apareció la Natalia real, fría, pragmática y cruel. ¿Y qué si lo hice? Escupió cruzando los brazos. Esas niñas son una carga, Roberto. Tú vas a tus reuniones, viajas por el mundo, eres el gran empresario. Yo me quedo aquí encerrada en esta casa de playa que odio, escuchando sus lloros y sus quejas. Necesitaban estar tranquilas, necesitaban dormir. Además, también te venía bien a ti, ¿verdad? Llegabas a casa y me veías como la madrastra abnegada que cuida a las enfermas. Te venía bien para no sentirte culpable yendo y viniendo. Las palabras clavaron como dagas, apuntando directamente a sus puntos débiles. Pero Roberto ya no sentía dolor. Solo sentía una claridad absoluta. Te equivocas en algo, Natalia, dijo con esa voz profunda y tranquila mientras metía el frasco en el bolsillo como prueba. No soy un padre con los ojos cerrados. Soy un padre que empieza a ver y lo que ve le da asco. Roberto sacó el teléfono del bolsillo. ¿A quién llamas? Preguntó Natalia cambiando el tono de voz. Llama a los abogados, podemos llegar a un acuerdo. El contrato prematrimonial dice, llamo a la policía, dijo Roberto marcando los 3 dígitos. Los ojos de Natalia se desorbitaron. No puedes hacerme esto. Soy tu prometida. Soy una figura pública. La prensa te destruirá, la prensa va a saber que tienes a 2 criaturas drogadas desde hace 2 años, respondió Roberto llevándose el teléfono al oído. Va a saber que las has torturado física y psicológicamente. Se acabó, Natalia. Tienes 5 minutos para salir de mi propiedad antes de que llegue la patrulla. Si te encuentro aquí, juro por el alma de la madre de mis hijas que te saco de aquí arrastrándote del pelo. Natalia miró el rostro de Roberto. Buscó una chispa de duda, un resto de amor, una debilidad. No encontró más que una pared de granito. Con un grito de frustración agarró su bolso vacío y las llaves del coche y salió corriendo de la cocina. «¿Te vas a arrepentir de esto?», gritó desde el pasillo. «Esas asquerosas no valen nada. Nadie te va a querer con esa carga». El último portazo hizo vibrar los cristales de la cocina. El sonido del motor se alejó y desapareció. El silencio volvió a la casa. Pero esta vez no era el silencio de la muerte, era el silencio de la paz tras la batalla. Roberto se quedó inmóvil donde estaba, sintiéndose respirar mientras la adrenalina se retiraba y dejaba su lugar al temblor incontrolable de sus manos. Miró por última vez la silla de ruedas vacía, con todo el peso de la rabia acumulada dentro de él. La pateó y la derribó. El ruido metálico fue un alivio. Nunca más, juró en voz alta. Luego se volvió hacia la puerta del pasillo. Ahora le tocaba enfrentarse a lo más difícil. No a una mujer abatida, sino a las víctimas. Tenía que disculparse ante sus 2 hijas de 3 años por ser el padre que había permitido que esto ocurriera, durante 2 años. Y tenía que darle las gracias a esa mujer que había hecho por su familia más que nadie en toda su vida. Roberto caminó por el pasillo de su propia casa como un explorador en territorio desconocido. Las paredes adornadas con los costosos cuadros abstractos que Natalia había elegido le parecían ahora frías impersonales. Llegó a la puerta de roble del despacho. Estaba cerrada con llave por dentro, exactamente como le había dicho. Pegó el oído a la madera. Al principio no escuchó nada y el pánico le subió por la garganta. ¿Y si el daño era permanente? ¿Y si el efecto de la adrenalina había pasado y las niñas se habían derrumbado? Pero entonces escuchó una voz suave, un susurro, una nana que alguien tarareaba con voz temblorosa. Llamó a la puerta con suavidad. «Lucía, soy yo, Roberto». Se ha ido. El cerrojo giró despacio y con cautela. La puerta se entreabrió unos centímetros. Apareció el rostro de Lucía, ojos rojos e hinchados. Su uniforme verde arrugado de haber estado sentada en el suelo. «¿Se ha ido de verdad, señor?», susurró mirando por encima de su hombro, como si esperara que el monstruo regresara. «Se ha ido para siempre», confirmó Roberto. Empujó la puerta suavemente y entró. La escena del despacho le partió el corazón y al mismo tiempo lo sanó. Las gemelas estaban acurrucadas debajo del gran escritorio de escritura, sobre la alfombra persa, abrazadas a un cojín.
Como dos gatitos asustados al verle, la más valiente, Gabriela, levantó la cabeza. Papá. Dijo con su vocecita de pájaro. Roberto se aflojó la corbata, arrojó su chaqueta sobre una silla. Se arrodilló sobre la alfombra, bajando hasta su nivel. Sí, mi amor. Papá está aquí y ya nadie va a haceros daño. Las niñas salieron de donde se habían escondido. No corrieron como en la cocina, el miedo las había agotado. Pero se movían. Gateando se acercaron a él y treparon a su regazo. Roberto cerró los ojos y sintió el peso real, vivo y cálido de sus hijas. No el peso muerto que las cargaba a la cama cada noche, sino un peso que buscaba calor, que se doblaba, que abrazaba. Lucía se quedó junto a la puerta, con las manos entrelazadas, sintiéndose incómoda. Creía que estaba interfiriendo en un momento íntimo. Pero Roberto la miró y le hizo una señal para que se acercara. No te quedes ahí parada, Lucía. Siéntate, por favor. La mujer se posó nerviosamente en el borde de una silla de visitas. Necesito entenderlo, dijo Roberto acariciando el cabello de Sofía. Dices que llevas 3 días sin darles el jarabe, pero ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo notaste que podían moverse? Los médicos me mostraron radiografías. Informes me mostraron. Lucía respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de la verdad. Señor, yo no sé leer radiografías. Vengo del campo. Pero sé reconocer un cuerpo cansado cuando lo veo, y también sé reconocer un cuerpo dormido cuando lo veo. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó algo envuelto en una servilleta de papel. Lo abrió sobre la mesita baja. Eran pastillas trituradas, restos de polvo blanco. El segundo día que estaba aquí, empezó Lucía, y su voz fue ganando fuerza a medida que recordaba los hechos. Estaba limpiando el baño de la señorita Natalia. Se cayó un frasco. No era el jarabe que le daban a las niñas, eran pastillas potentes para dormir, del tipo que usan las personas con los nervios. Las vi machacarlas y mezclarlas con el agua de la mañana. Muy poco, solo un poquito. Para que estuvieran dóciles durante el día. Por las noches les daba el jarabe fuerte. Roberto apretó los dientes. La planificación era diabólica. Pero eso no fue lo que me convenció, continuó Lucía, y una pequeña y triste sonrisa iluminó su rostro. Fue el gato. ¿El gato? Preguntó Roberto con extrañeza. No tenían animales domésticos, hay un gato callejero que a veces entra por el balcón. El martes, las niñas estaban sentadas en las sillas del jardín. Yo estaba barriendo cerca. El gato saltó sobre las piernas de Isabella. Fue rápido, le dio un susto a la niña. Y vi su pierna, señor. Vi que daba una patada. Era un reflejo. Una niña paralizada no da patadas cuando se asusta. Sus nervios funcionaban. Fue entonces cuando lo entendí. Todo era mentira. Roberto miró las piernas de su hija. Tan delgadas y frágiles por la falta de uso, pero funcionales. Esa tarde, continuó Lucía con los ojos llorosos de nuevo al revivirlo. Cuando la señorita Natalia fue al gimnasio, lo intenté. Puse el juguete favorito de Valentina, ese oso de peluche, en el suelo, lejos. Le dije, ven a buscarlo. Al principio lloró, pero luego se deslizó de la silla, avanzó arrastrándose y cuando agarró el oso se rió. Señor, qué risa tan bonita era aquella. Roberto escuchaba este relato como si escuchara un cuento de terror con final feliz. Cada palabra era un clavo en el ataúd de aquel tiempo pasado y una columna en el altar mental que estaba construyendo para Lucía. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó con suavidad. ¿Por qué no me lo dijiste? Lucía bajó la cabeza avergonzada. Tuve miedo, señor. Usted la quería, o eso creía yo. Ella me dijo que si abría la boca, usted me haría meter en la cárcel con mentiras y acusándome de robo. Que nadie creería la palabra de una empleada doméstica contra la de una señora rica. Y yo necesitaba este trabajo por la enfermedad de mi madre. Pero hoy, cuando vi que usted había vuelto, pensé que si usted lo veía con sus propios ojos, no haría falta mi palabra. Roberto extendió la mano y tomó la de Lucía, manos ásperas, cálidas y honestas. Lucía, escúchame bien. En esta casa nunca más tendrás que tener miedo. Tu madre tendrá el mejor médico, me encargaré de ello. Me has devuelto la vida. No puedo compensarlo jamás,
pero voy a pasar cada día que me quede intentándolo. En ese momento el teléfono de Roberto sonó, era el jefe de seguridad de la urbanización privada. Señor Roberto, la señorita Natalia está en la puerta. Dice que se ha olvidado algunas joyas y quiere volver a entrar. Está muy agresiva. La dejo pasar. Roberto miró a sus hijas. En ese momento jugaban con los botones de su camisa, ajenas al peligro que acababan de vivir. ¿No?, dijo con una voz de acero. No la dejen entrar y avisen a los agentes que vienen de camino para que la retengan en la puerta. Voy a presentar una denuncia. Colgó, miró a Lucía y a sus hijas. ¿Tenéis hambre?, preguntó cambiando el tono, intentando disipar la oscuridad. Creo que nunca he preparado la cena para mis propias hijas. Lucía se rió entre lágrimas. Creo que les gustan los crepes, señor. Pero nunca se los dejaron tomar por el azúcar. Hoy hay crepes, anunció Roberto poniéndose de pie y cogiendo a una niña en cada brazo. Hoy hay crepes, hay ruido y hay vida. Vamos a la cocina. Pasando por encima de la silla de ruedas derribada, marcharon hacia la cocina. Y Roberto sintió que durante años no había sabido caminar en la dirección correcta. Pero también sabía que esto no era el final, era solo el comienzo de una larga recuperación. Las niñas necesitarían fisioterapia. Él necesitaría terapia emocional. Y Natalia no iba a desaparecer sin más. Una mujer capaz de hacer algo así no se retiraría sin intentar su último movimiento envenenado. Al llegar a la cocina, la luz dorada del atardecer entraba a raudales. Pero en la ventana del jardín apareció una sombra fugaz. Roberto se giró bruscamente, no había nadie. Solo las palmeras meciéndose con el viento. O eso quería creer. Abrazó más fuerte a sus hijas. La guerra había comenzado. La primera noche de libertad en la casa de playa de Key Biscayne no fue la celebración que Roberto había imaginado. Mientras se hacían los crepes, era una guerra, silenciosa, despiadada y librada desde dentro. Cuando se puso el sol y la emoción de la adrenalina del descubrimiento se disipó, la realidad golpeó sin piedad. Isabella y Gabriela, que horas antes se tambaleaban riendo en la cocina, estaban cambiando. Los pequeños cuerpos acostumbrados a recibir una dosis masiva de sedante cada noche a las 8 reclamaban lo que les faltaba. El síndrome de abstinencia no entiende de finales felices. A las 9 de la noche el llanto de Gabriela destrozó el silencio de la segunda planta. No era el capricho de una niña. Era el llanto del dolor físico, de la piel que pica y de los músculos que se tensan sin control. Roberto corrió a la habitación y encontró una escena que le partió el corazón. Lucía estaba sentada en el suelo, meciendo a las gemelas al mismo tiempo mientras les murmuraba una melodía en voz baja y suave. Las niñas sudaban y temblaban. ¿Qué está pasando?, preguntó Roberto con el pánico brillando en los ojos. Se arrodilló junto a Isabella intentando tocarle la frente. Estaba ardiendo. Tenemos que llevarlas al hospital. Lucía siguió meciéndolas sin dejar de mirarle. Su rostro era de hierro, decidido a pesar del agotamiento en sus ojos. Si las llevamos ahora, los médicos verán el sedante en su sangre, llamarán a los servicios sociales, señor. Se las llevarán. Y en el hospital les darán más químicos para sedarlas. Sus cuerpos necesitan limpiarse, están sufriendo, Lucía, gritó Roberto sintiéndose impotente, incapaz de consolar a sus propias hijas. El gigante del mundo financiero no sabía cómo calmar a sus hijos. Este veneno está saliendo, señor, dijo Lucía mirándole directamente. Sus cuerpos piden el medicamento de esa mujer. Tenemos que ser fuertes. Traiga toallas tibias y agua, mucha agua. Esta noche no dormiremos, y no durmieron las siguientes 6 horas. Un infierno íntimo que tejió un lazo inquebrantable entre el millonario y la empleada doméstica. Roberto, que jamás había fregado un plato, se encontró corriendo de un lado al otro con palanganas de agua tibia, escurriendo trapos y sujetando la mano de Gabriela mientras vomitaba bilis y miedo. Lucía era el ancla. No flaqueó ni un instante. Masajeó las piernas sin fuerzas para aliviar los calambres. Les habló de árboles y pájaros para despejar sus mentes nubladas. Cerca de las 4 de la mañana. En un momento de silencio entre los truenos, el llanto se detuvo. El cansancio venció a la química. Las gemelas se sumieron en un sueño profundo y natural. Por primera vez en años. Roberto se desplomó sobre el suelo apoyado en las camas de princesa que Carla había elegido solo por la imagen. Su cabello estaba revuelto.
su camisa de seda manchada de vómito y sudor. Pero en ese momento se sentía más padre que nunca. Lucía estaba sentada a pocos metros, abrazando sus propias rodillas. El silencio que compartían era cómodo, pesaba de gratitud. No sé cómo darte las gracias, susurró Roberto mirando el perfil de la mujer bajo la luz de la lamparilla nocturna. Si no hubieras estado aquí habría cedido. Habría llamado a la ambulancia y habría perdido a mis hijas. Usted no cede, señor. Respondió Lucía con suavidad. Solo estaba ciego. Pero ya ha despertado. Roberto la miró, sin su llamativo uniforme verde. Con una sencilla camiseta sacada de su maleta, era mucho más bonita. Una belleza que no venía del maquillaje caro ni de las joyas, sino de esa tranquila fuerza que irradiaba desde dentro. Mañana llamaré a los mejores especialistas en rehabilitación, prometió. Fisioterapeutas, nutricionistas, montaré un equipo completo. ¿Los medicamentos ayudan? Sí. Cortó Lucía sorprendiéndose de su propio atrevimiento. Pero ellas necesitan a su padre. Sus piernas están débiles, señor Alejandro, pero sus corazones están más débiles aún. Creen que si se recuperan perderán su atención. Estas palabras golpearon a Roberto con más fuerza que cualquier acusación. No me voy a ir. Lo juro, dijo mirando cómo dormían sus hijas. Moveré mi oficina aquí. Si hace falta vendo la empresa, pero no me perderé ni un paso más. Cuando el alba pintó el cielo de un naranja suave trayendo consigo una falsa sensación de paz, las niñas despertaron débiles pero con la mente despejada. Isabella miró a su padre y le dedicó una sonrisa cansada pero verdadera. Papá, tengo sed, susurró. Roberto le acercó un vaso de agua con pajita y sintió que le daba un elixir de vida. Todo parecía estar empezando a sanar, pero el mundo exterior no había olvidado a Roberto. Y Natalia tampoco. A las 8 de la mañana, mientras Lucía preparaba un desayuno ligero en la cocina, el teléfono personal de Roberto que había olvidado sobre la encimera empezó a vibrar sin parar. Mensajes, notificaciones de noticias, llamadas sin respuesta de su abogado y de su director de relaciones públicas. Roberto lo cogió y frunció el ceño. Al desbloquearlo, la sangre se le heló en las venas. En la portada de uno de los portales de noticias más importantes del país estaba su fotografía y junto a ella, la de Natalia saliendo de una comisaría con ojos llorosos y una falsa bufanda al cuello. El titular era una sentencia de muerte social. Escándalo, millonario empresario echa a su prometida a la calle. Sustrae a sus hijas discapacitadas bajo la influencia de su amante. Roberto sintió que se hundía en el suelo. Natalia no se había escondido. Natalia había hecho el primer movimiento y había jugado su carta más sucia. La opinión pública, señor, tembló la voz de Lucía desde la ventana de la cocina. Roberto levantó la cabeza. Lucía miraba entre las persianas hacia la entrada de la casa. ¿Qué hay? Hay gente fuera, señor. Cámaras, muchas cámaras. Roberto fue hasta la ventana y miró. Su hogar privado estaba rodeado de furgonetas de prensa y periodistas buitre. Entre ellos, como una reina del drama, estaba Natalia. A su lado un hombre con traje gris y maletín. La batalla nocturna contra el medicamento había terminado. La batalla diurna por la custodia comenzaba. El enemigo estaba en la puerta. El timbre sonó como si declarara el asalto. El sonido del timbre no era una llamada sino una declaración de invasión. Resonaba en la noble puerta de madera con insistencia agresiva acompañada de golpes. «¡No abran!», gritó Lucía por instinto, corriendo a cubrir el pasillo que llevaba a las habitaciones de las niñas con su propio cuerpo como si fuera una leona. Roberto fue hacia la puerta. A través de los cristales de colores de los lados podía ver las siluetas y los destellos de cámara relampagueando, como rayos. Respiró hondo, giró la llave y abrió la puerta de golpe. El ruido exterior llegó como una ola. Preguntas a gritos, clics de obturadores, el zumbido de un dron volando bajo sobre el jardín. Frente a él no había policía sino Natalia con su falsa bufanda y sus gafas oscuras. Junto a ella el hombre del traje gris y una mujer con un expediente oficial. «Roberto», dijo el hombre del traje gris con una sonrisa que no llegaba a los ojos mientras le tendía una tarjeta. «Soy el abogado personal de la señorita Natalia y esta señora es la inspectora Carmen Torres, del Servicio de Protección de Menores». Roberto ni siquiera miró la tarjeta. Sus ojos estaban fijos en Natalia. «Has tenido el descaro de volver», dijo con una voz tan baja que el micrófono de la prensa apenas podría captarla, pero Natalia dio un paso atrás.
Después de lo que descubrí, Natalia se quitó lentamente las gafas oscuras. Aparecieron unos ojos preparados con maquillaje perfecto para parecer hinchados y tristes. Se giró hacia las cámaras que grababan desde la puerta. «Solo quiero ver a mis niñas», gritó dramáticamente para que la oyera la prensa. «Las tiene encerradas, sin medicamentos, van a morir sin sus cuidados», los periodistas aullaron con indignación. Roberto sintió como la trampa se cerraba. Si la echaba con violencia, los titulares lo mostrarían como un agresor brutal. Si la dejaba entrar, manipularía la situación. «Inspectora», dijo Roberto ignorando el teatro de su exprometida y volviéndose hacia la funcionaria. «Mis hijas están en perfecto estado. Se están recuperando de un envenenamiento sistemático llevado a cabo por esta mujer. Tengo pruebas». La inspectora Torres era una mujer de rostro serio que ajustó sus gafas. «Señor, hemos recibido una denuncia formal por grave negligencia médica y sustracción de menores. La señorita Natalia ha presentado informes médicos firmados por el doctor Medina que documentan que sus hijas necesitan medicación constante para sobrevivir. Si ha cortado el tratamiento unilateralmente, está cometiendo un delito. Tengo órdenes de ver a los menores ahora mismo». «El doctor Medina», dijo Roberto con una carcajada seca e incrédula. «El mismo médico que les prescribía los sedantes sin verlas». «Claro que él firmó el informe, es cómplice. Son acusaciones graves, señor», intervino el abogado de Natalia con tono untuoso. «Pero ahora mismo son irrelevantes. La ley es clara. O nos deja entrar para verificar el estado de las niñas, o la policía entra por la fuerza y usted sale esposado. En ese caso la custodia temporal pasa inmediatamente a la figura materna más cercana, la señorita Natalia». Roberto apretó los puños, los nudillos blanquearon. Era un jaque legal. Si se resistía perdía a sus hijas. Si las dejaba entrar, Natalia buscaría alguna prueba, alguna debilidad. Los restos de la noche de vómitos y penalidades para presentarlos como evidencia de maltrato. «De acuerdo», dijo Roberto dando un paso atrás. «Entren». «Pero solo la inspectora». «Tú no, tu abogado no, las cámaras no, tengo derecho a estar presente», gritó Natalia. «Sobre todo si soy su madre, tú eres su verdugo», cortó Roberto. «Y si pones un pie en mi casa, por esa broma de la bufanda te rompo la pierna de verdad». La amenaza fue tan cruda y convincente que el abogado puso una mano en el hombro de Natalia para detenerla. «Deja que la inspectora entre, Natalia. Si las niñas están como sabemos que estarán, en 5 minutos saldrá con ellas en brazos». Natalia asintió con una sonrisa de triunfo. Sabía el estado en que estarían las niñas, débiles, temblorosas, llorando por la abstinencia. Imágenes perfectas de víctimas rescatadas. La inspectora Torres entró. Roberto cerró la puerta en la cara de la prensa y de Natalia. En el vestíbulo volvió el silencio. «Por aquí», dijo Roberto dirigiéndola a la cocina, no al despacho. «Quiero verlas en sus habitaciones», insistió la inspectora. «Están desayunando». Al entrar en la cocina, la inspectora Torres se quedó paralizada donde estaba. Esperaba encontrar a 2 niños moribundos en sillas de ruedas. En cambio lo que vio fue a Lucía sentada en el suelo con fruta cortada en forma de animales. Isabella y Gabriela, no en sillas de ruedas sino en unas tronas improvisadas con cojines que Lucía había preparado, estaban sentadas. Pálidas y con ojeras, sí. Pero sujetando con sus propias manos pedazos de sandía y comiéndolos. Al entrar la desconocida con uniforme, Gabriela se asustó y soltó la fruta. «Papá». Extendió sus brazos hacia él. Roberto cruzó la cocina y la cogió en brazos. Al ver que su hermana estaba a salvo, Isabella también pidió abrazo. Los tomó a los dos, uno en cada brazo, con la fuerza que nace del amor puro. «Míralas, inspectora», dijo Roberto volviéndose hacia la funcionaria. «Míralas bien. Le parecen niñas que deberían estar en coma». La inspectora Torres se acercó. En su rostro profesional apareció la primera grieta de duda. Observó las piernas que colgaban y se movían libremente. Observó cómo se aferraban al cuello de su padre. Una niña que ha sufrido maltrato o que está en agonía no reacciona así. «El informe dice parálisis total de extremidades inferiores y grave atrofia cognitiva», murmuró la inspectora mirando su expediente. «El informe es mentira», intervino Lucía poniéndose de pie. Le temblaba la voz pero no bajó la mirada. «Están caminando, señora, poco a poco están caminando».
Lo único que tenían era el sueño causado por el jarabe de esa mujer. La inspectora Torres miró a Lucía, luego al frasco vacío de medicamento que Roberto había dejado sobre la mesa como prueba la noche anterior. Lo recogió con un pañuelo y lo olió. Frunció el ceño. Esto huele a opioide sintético, dijo con nueva gravedad mirando a Roberto. Esto no es un medicamento pediátrico. Ahora mismo saque una muestra de sangre de sus hijas y envíela a un laboratorio independiente. Si se encuentra rastro de la enfermedad que ellos alegan, me rindo. Pero si se encuentra sedante, quiero a esa mujer sacada de su propiedad desposada. La inspectora Torres cerró el expediente. Su instinto le decía que algo muy oscuro había estado pasando y que el culpable no era el padre. Sin pruebas de laboratorio no puedo detener a nadie, señor Roberto. Pero puedo hacer algo más urgente. Se volvió hacia la puerta. Voy a emitir una orden de protección de emergencia. Estos niños no pueden ser sacados de esta casa hasta que sean examinados por el médico forense del Estado. Ni usted ni la señorita Natalia, es lo único que pido, dijo Roberto, pero fuera. Natalia no esperaba pacientemente. Los minutos pasaban y la inspectora no salía con los niños. Su impaciencia crecía. Sabía que si se hacían análisis reales, estaba perdida. Tenía que actuar antes que la ciencia. Roberto oyó el sonido de un cristal rompiéndose en el salón. «Están entrando», gritó Lucía. Natalia, al ver que su plan legal se derrumbaba, había pasado al plan B, la fuerza bruta. Les había dicho a los paparazzis que Roberto estaba atacando a la inspectora, creando caos para poder entrar. O quizás había contratado a alguien más peligroso que un simple fotógrafo. Roberto tomó a las niñas y se las dio a Lucía. Ella llévalas al baño de servicio. No tiene ventana. Cierra con llave. No salgas hasta que yo te lo diga. Luego cogió un cuchillo de la encimera de la cocina. No era un arma elegante, pero era el arma de un padre acorralado. Caminó hacia el pasillo del que llegaban los rápidos pasos sobre los cristales rotos. El sonido del cristal roto no era un accidente, era una declaración de guerra en el salón. El gran ventanal panorámico que daba al jardín estaba hecho añicos esparcidos por el suelo. Y por el marco roto entraban tres figuras masculinas. Con la audacia que les daba el caos que sus partidarios habían creado, no eran periodistas. Los flashes de las cámaras seguían cegando desde la lejana distancia exterior. Pero estos hombres eran diferentes. Ropa oscura, gorras y movimientos de una violencia calculada, era la seguridad privada de Natalia. Matones disfrazados de rescatadores humanitarios con la orden de secuestrar a las niñas delante de las cámaras. Roberto avanzó hasta el arco que separaba la cocina del salón y apretó el cuchillo hasta que los nudillos crujieron. No sabía pelear, era un hombre de números, de estrategias de bolsa y negociaciones en salas climatizadas. Pero el rugido que crecía en su garganta no venía del cerebro sino de un lugar primitivo, atávico. El lugar donde un animal acorralado se convierte en una máquina de matar para proteger a sus crías, atrás. Rugió Roberto, su voz resonó por las dos habitaciones. La autoridad fue tal que el primer intruso dudó un segundo. Detrás de Roberto, la inspectora Torres estaba pegada a la pared, blanca como un papel. Su autoridad burocrática no servía de nada ante la violencia física. ¿Esto es allanamiento?, gritó la inspectora con voz temblorosa sacando el teléfono para pedir refuerzos. Soy funcionaria del Estado, a quien sea usted les importa una mierda, dijo Roberto sin mirar atrás. Corra hacia el pasillo y enciérrese con Lucía. Ahora, la inspectora, al ver la brutalidad en los ojos de los hombres que avanzaban volcando los muebles, no discutió. Salió corriendo hacia el pasillo dejando a Roberto como única barrera entre los intrusos y sus hijas. El líder, con una cicatriz sobre una ceja y una sonrisa burlona, se acercó. Tranquilo, don Roberto. No queremos hacerte daño. La señora Natalia solo quiere a los niños. Dánoslos y nos vamos. No querrás que esto se ponga feo delante de la prensa, ¿verdad? Roberto miró hacia el jardín. Las cámaras de televisión grababan todo desde lejos. Natalia lloraba apoyada en el hombro de su abogado señalando la ventana. Como si Roberto fuera el loco que había causado la destrucción. La trampa era perfecta. Si les atacaba, sería el padre violento. Si entregaba a las niñas, sería el final, como den un paso más, dijo Roberto bajando el centro de gravedad mientras levantaba el cuchillo. Entran. El líder se rió y se lanzó sobre él. El choque fue violento.
Roberto no sabía pelear, pero tenía la ventaja de la desesperación. Desvió torpemente el primer puñetazo y clavó el codo en las costillas del hombre. El dolor explotó en su brazo, pero la adrenalina lo anestesió al instante. Los otros dos hombres se abalanzaron sobre él. Uno intentaba inmovilizarle agarrándole por el cuello de la camisa mientras el otro intentaba quitarle el cuchillo. La cocina se llenó del ruido de sillas volcadas, golpes y jadeos. Un puñetazo en la mejilla le nubló la visión a Roberto, pero no soltó el cuchillo. «Papá». Salió un grito ahogado desde la profundidad del pasillo. Atravesaba el ruido de la pelea, ese sonido fue el combustible puro de Roberto. Mordió hasta sentir el sabor a metal la mano del que intentaba estrangularle. El hombre gritó y le soltó. Roberto aprovechó el segundo de confusión para empujar al líder contra la isla de mármol. Agarró una botella de vino sobre la encimera y la estrelló en la cabeza del segundo agresor. El cristal estalló, el vino tinto se derramó sobre él, pareciéndose a la sangre. El hombre se desplomó aturdido, quedaba uno. El líder, el hombre sacó una porra extensible del cinturón. Quería ser amable, niño rico, susurró. Pero ahora te voy a romper las piernas antes de que atacara. Un sonido agudo y ensordecedor llenó la habitación. Bam, no era un disparo. Era el sonido de una sartén de hierro fundido que impactaba con toda su fuerza en la nuca del intruso. El hombre se desplomó como un saco de patatas con los ojos en blanco. Detrás de él, Lucía estaba de pie con la sartén en las dos manos, sin aliento de la emoción. Había salido de donde le habían ordenado quedarse. Había desobedecido la orden para salvarle. Roberto, con el ojo hinchado y la camisa destrozada, la miró con asombro. Te dije que no salieras, dijo respirando con dificultad apoyándose en la encimera. Usted estaba peleando por mis niñas, yo peleé por usted, respondió Lucía con voz temblorosa pero con la mirada firme. En ese momento las sirenas de la policía llenaron el aire, acercándose como depredadores a su presa. Las luces azules y rojas empezaron a rebotar en las paredes de la cocina. La inspectora Torres salió del pasillo con el teléfono en la mano y el rostro deshecho. Pedí unidades tácticas, dijo mirando los gemidos de los intrusos en el suelo. Esto ya no es un conflicto familiar, señor Roberto. Esto es un intento de secuestro agravado y yo soy su principal testigo. Roberto se limpió el gusto a sangre del labio con el dorso de la mano. Sin sentir dolor pisó los cristales rotos y fue hasta la ventana. Fuera, bajo la luz del sol, la policía entraba al jardín empujando a los periodistas y rodeando a Natalia y a su abogado. Roberto salió a la veranda de su casa dañada, manchado de vino y sangre, con el cuchillo aún en la mano. Lo depositó delante de los agentes. Al verles, las cámaras se giraron hacia él. Natalia, al verle de pie y sin derrota, palideció. Intentó gritar algo, mantener el papel de víctima, pero la inspectora Torres salió detrás de Roberto. Agentes, gritó con su voz autoritaria. Detengan a esa mujer. Es la autora intelectual de este ataque. El mundo de Natalia se detuvo. Las cámaras que había convocado para destruirle ahora grababan su caída. La policía la esposó en el capó de un coche patrulla. Esto es un error. Soy su madre. Se debatía mientras la empujaban. Alejandro, diles que paren. Alejandro, Roberto la observó desde la veranda. En su rostro no había triunfo, solo un agotamiento infinito y un frío absoluto. Antes de que la metieran en el coche patrulla, sus ojos se encontraron una última vez. No dijo nada. No valía la pena gastar palabras en un espejismo. Se dio la vuelta y entró en su casa. Lucía estaba en el suelo de la cocina, abrazando a las gemelas que habían corrido hacia ella cuando terminó el ruido. Las tres lloraban juntas. Roberto se agachó junto a ellas, cerrando el círculo. Entre los cristales rotos, la sangre y el caos. Por primera vez en años, aquella casa se había convertido en un hogar seguro. La calma llegó, pero no era una paz blanca e inmaculada. Era como el aire después de un incendio forestal, pesado, gris, lleno de cenizas. El fuego se había apagado, pero el humo aún cortaba la respiración. La policía tardó 4 horas en procesar la escena. Tomaron declaraciones, fotografiaron la ventana rota, recogieron el frasco de sedante como prueba y se llevaron a los 3 matones cargados con delitos federales. Cuando el último coche patrulla se fue llevándose consigo el ruido y la rabia, la casa quedó envuelta en un silencio extraño.
Eran las 3 de la tarde, pero Roberto sentía que habían pasado 3 vidas desde el amanecer. Un equipo de limpieza de emergencia contratado por su asistente personal recogía los cristales del salón, mientras clavaban un panel provisional de madera en la ventana. Roberto estaba sentado en la terraza trasera mirando el mar. Las olas golpeaban la orilla sin importarles el drama humano. En la mejilla tenía una bolsa de hielo y en los brazos varios cortes desinfectados con yodo. Pero el dolor físico era un agradable distracte comparado con el dolor emocional que comenzaba a despertar. El peso de la realidad de haber permitido que esto ocurriera durante 2 años, le aplastaba como el plomo. Señor, dijo la voz suave de Lucía, sacándole de su ensimismamiento. Se giró. Ya no llevaba el uniforme. Había venido con una camiseta blanca algo grande y unos vaqueros viejos que había sacado de su maleta. Con el cabello suelto, húmedo, recién duchada. Joven, frágil y al mismo tiempo la persona más fuerte que conocía. ¿Cómo están?, preguntó Roberto intentando disimular su dolor mientras se incorporaba. Durmiendo, pero un sueño natural, señor. Se cansaron de jugar. Lucía sonrió ligeramente y trajo una bandeja. He traído té y algo de comer. No ha comido nada desde ayer. Dejó la bandeja sobre la mesita baja y se sentó en el otro extremo del sofá, dejando una distancia respetuosa entre ellos. A Roberto esa distancia le pareció de repente absurda e innecesaria. Gracias, Lucía. Roberto cogió la taza. Sus manos temblaban ligeramente. Gracias por el golpe con la sartén. Creo que me salvaste la vida. La mujer bajó la mirada y se ruborizó. En mi pueblo dicen, sé tranquilo como la paloma pero astuto como la serpiente. Cuando tocan a los niños uno se olvida de ser paloma. Roberto tomó un sorbo del té caliente. El calor le calentó el pecho. Acabo de hablar con mis abogados, dijo mirando el horizonte. Natalia va a entrar entre rejas por un tiempo, sin fianza. La inspectora Torres fue implacable en su informe. Pero el daño está hecho. Mis hijas no saben quién soy, Lucía. Me ven y ven al hombre que dejó que la bruja les diera el jarabe. Esta tarde cuando Gabriela lloraba no quiso venir a mí, quiso ir contigo. La confesión quedó suspendida en el aire salado. Era la derrota más dolorosa que un padre podía confesar. Lucía lo miró fijamente. Eso no es verdad, señor. Ellas saben que usted es su padre. Pero padre no es solo la foto en la mesita de noche. Padre es quien cura las heridas, quien espanta a los monstruos. Usted hoy espantó al monstruo. Ellas lo vieron. Vieron que peleó por ellas. Eso no se olvida. Tengo miedo, confesó Roberto con la voz quebrándose. Sé ganar dinero, sé dirigir empresas. Pero no sé cómo ser padre de 2 niñas pequeñas que necesitan rehabilitación, terapia, amor constante. No sé si puedo hacer esto solo. Lucía guardó silencio unos segundos, mirando sus propias manos endurecidas por el trabajo duro. Nadie lo sabe de entrada, dijo en voz baja. Se aprende. Y si me lo permite, no tiene que hacerlo solo. Roberto levantó la cabeza y encontró los ojos profundos y oscuros de la mujer. ¿Te quedarás?, preguntó. La pregunta pesaba más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. No como empleada doméstica. No quiero que vuelvas a ponerte ese uniforme. Quiero contratarte como cuidadora principal, como supervisora primera. Te doblo el sueldo, lo que quieras. Solo ayúdame a recuperarlas. Ayúdame a conocerlas. Lucía asintió lentamente con la cabeza. No necesito el doble de sueldo, señor. Me quedo porque esos niños ya son también mi corazón. Pero con una condición. Lo que sea. Aprenderá a cambiar pañales, a hacer trenzas y a preparar esos crepes sin quemarlos. Yo le ayudo, pero usted lo hará porque lo que necesitan no es otra niñera, es a su padre. Roberto soltó una carcajada corta, dolorida pero real. Trato hecho. En ese momento una voz electrónica rompió la intimidad del momento. La tableta de Roberto sobre la mesa mostraba una notificación de correo urgente. Roberto la abrió con el ceño fruncido.
Sus ojos recorrieron las líneas de izquierda a derecha y su expresión se convirtió en piedra. ¿Qué ha pasado?, preguntó Lucía alarmada al notar el cambio en su energía. Natalia, dijo Roberto con tono venenoso. Sigue atacando incluso desde una celda. Le pasó la tableta a Lucía, sabiendo que ella no entendería los gráficos financieros. Natalia había accedido a una cuenta conjunta, el fondo de emergencia que se guardaba para los gastos del hogar y los médicos de las niñas. Antes de llegar a comisaría o justo antes de ir allí, lo había vaciado todo. Casi $500,000 transferido a una cuenta en las Islas Caimán. ¿Robó el dinero?, preguntó Lucía con rabia tensándose. Lo que no me preocupa es el robo. El dinero va y viene. Lo importante es esto. Roberto deslizó el dedo hacia el siguiente correo. Venía de un tabloide digital famoso por sus escándalos. Señor Roberto, hemos recibido de forma anónima un vídeo que supuestamente le muestra en actos de abuso contra su exprometida. Se publicará en 1 hora si no recibimos una declaración en exclusiva. Roberto cerró los ojos. Natalia había grabado y guardado vídeos, editados fuera de contexto, de discusiones manipuladas para hacerle parecer agresivo. Lo había planificado desde el principio como póliza de seguros. Quiere guerra, dijo Roberto levantándose olvidando el dolor en las costillas. Cree que puede destruirme con mentiras digitales desde una celda. Miró hacia la puerta de la casa donde dormían sus hijas. Lucía, prepara la bolsa de las niñas. Ropa cómoda, sus juguetes favoritos, nada más. ¿A dónde vamos? Lejos de aquí. Lejos de la prensa, de los abogados y de la señal de Internet. Tengo una cabaña en las montañas de Carolina del Norte, a 3 horas de aquí. Ni Natalia sabe que existe. Necesitamos desaparecer unas semanas hasta que mis abogados limpien esta porquería. ¿Y la terapia de las niñas?, preguntó Lucía con preocupación. Tú eres su terapia. Yo seré su padre. La montaña nos curará. Pero tenemos que irnos ahora, antes de que ese vídeo se publique y antes de que los paparazzis vuelvan a rodear la casa. Roberto lanzó la tableta al sofá. No iba a ceder al chantaje. Iba a desconectarse del mundo para reconectarse con lo único que importaba. Empezamos de cero, Lucía. Tú, yo y las niñas. Esta noche dormimos bajo las estrellas, lejos de todo este veneno. Lucía sintió la mezcla de miedo y emoción. Esto no era solo una huida. Era el comienzo de una familia de verdad, forjada en el fuego de las adversidades. Roberto miró hacia adentro mientras Lucía corría dentro. Roberto miró el mar por última vez, se despidió de una vida llena de lujos vacíos. Esa vida casi le había costado todo. El camino que llevaba a la cima de la montaña no era una carretera. Era una cicatriz de tierra y grava que serpenteaba por el interior de un bosque denso y ancestral. La camioneta 4x4 de Roberto gemía, los neumáticos hundiéndose en las profundidades del barro. Dentro del vehículo reinaba un silencio absoluto, roto únicamente por la respiración rítmica de las gemelas que dormían en el asiento trasero. El trauma y el viaje las habían agotado. Roberto apretó el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cada kilómetro que se alejaba de la costa, de los paparazzis y de los gritos de Natalia en su celda era un kilómetro ganado a la locura. Pero también era un paso hacia lo desconocido. La cabaña a la que se dirigían era una propiedad que había comprado 5 años antes como inversión diversificada. Nunca la había visitado. No sabía si había electricidad, agua, o si el techo se desplomaría sobre ellos. Señor. Susurró Lucía desde el asiento del copiloto. Miraba el GPS que parpadeaba por la falta de señal. El mapa dice que el camino termina 2 kilómetros más adelante. Sigue adelante, dijo Roberto con la mandíbula tensa. Tiene que estar ahí. Y apareció. Entre la niebla nocturna surgió una construcción solitaria de madera oscura y piedra, rodeada de enormes pinos que la vigilaban como si montaran guardia. No era una mansión. Comparado con la casa de playa de cristal y acero, era rústico, casi primitivo. Roberto apagó el motor. El silencio de la montaña cayó sobre ellos como una pesada manta. En ausencia del zumbido del aire acondicionado,
El frío de la altitud se coló de inmediato dentro del vehículo. Hemos llegado, anunció Roberto girándose para mirar a sus hijas. Isabella abrió un ojo, desorientada. ¿Dónde está mi cuarto?, preguntó con voz pastosa. Esta noche dormimos en una aventura, princesa, respondió Roberto forzando una sonrisa que no sentía del todo. Bajar del coche fue el primer combate de su nueva vida. El viento cortante les golpeó en la cara mientras Roberto cogía a Gabriela y Lucía a Isabella y corrían hacia la veranda. Roberto buscó la llave maestra que llevaba en el llavero desde hacía años. La cerradura giró con un chirrido oxidado. Al entrar les recibió el olor a humedad cerrada, madera vieja y polvo. Roberto buscó el interruptor de la luz. Clic, nada. Clic, clic. Oscuridad. No hay luz, dijo sintiendo el pánico subirle por la garganta. Tengo la linterna del teléfono, dijo Lucía con una calma práctica. Iluminó el salón. Había muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. Una enorme chimenea de piedra dominaba la habitación. Dentro hacía más frío que afuera. Papá, tengo frío, se quejó Gabriela temblando en sus brazos. La calefacción voy a poner, tartamudeó Roberto buscando el termostato. Señor, aquí no hay termostato. Corrigió Lucía con delicadeza, dejando a Isabella en un sillón y tapándola con una manta. Hay leña. Hay que encender el fuego. Roberto miró la chimenea. En su vida jamás había encendido un fuego sin mando a distancia. Se acercó a la pila de leña seca junto a la pared. Sus manos acostumbradas a firmar documentos y a escribir en ordenadores se sintieron torpes y bruscas con la madera. Intentó apilar los troncos pero se caían. Intentó encender un papel con su mechero dorado pero la corriente de aire lo apagaba. Con un gruñido de desesperación golpeó el suelo con el puño. «Maldita sea», exclamó. Una mano se posó en su hombro. Lucía se arrodilló a su lado. «Déjeme a mí, señor. Usted vaya a calentar a los niños cogiéndoles en su regazo. Yo me encargo de esto». Roberto quiso protestar, su orgullo masculino estaba herido. Pero el castañeteo de los dientes de sus hijas le detuvo. Se retiró al sofá y las cogió a las dos abrazándolas con su chaqueta de cachemir, observando a Lucía. La mujer se movía con una eficiencia hipnótica. Apiló la leña en pirámide perfecta, usó cortezas secas como iniciador, sopló exactamente en el lugar correcto. En menos de 3 minutos una llama naranja y viva rugía en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes y ahuyentando el frío mortal de la habitación. «Fuego», susurró Isabella extendiendo las manos hacia las llamas, hipnotizada. Lucía se puso de pie y se limpió las manos en los vaqueros. «Ahora comida». Vi una despensa en la cocina. Espero que las latas no hayan caducado. La cena de aquella noche no fue un banquete gourmet preparado por un chef de renombre. Fue alubias y albaricoques de conserva calentados en una cacerola vieja sobre la chimenea de gas que por suerte funcionaba. Se sentaron en el suelo sobre la alfombra y comieron a la luz de las llamas. Roberto observó cómo sus hijas comían con las manos, embadurnándose la cara con el dulce, y él se rió cuando un trozo de albaricoque cayó en su camisa. Por primera vez en años no le importó la mancha. ¿Está bueno?, preguntó. Sí, gritaron las dos a la vez. Lucía sonreía observando desde un rincón con admiración. Señor, antes de dormir hay que llevarlas al baño y no hay agua corriente. Tenemos que sacar agua del pozo de atrás con cubos. Roberto asintió. Se levantó, se remangó la camisa manchada. Enséñame cómo funciona el pozo, dijo. Salir a la oscuridad, bombear a mano el agua helada, cargar los pesados cubos hasta el baño. Cada acción era un recordatorio de su nueva realidad. Pero cuando volvió y vio a sus hijas cepillándose los dientes con agua de botella, sintió una extraña satisfacción. Él mismo había conseguido el agua con sus propias manos. A la hora de dormir surgió otro problema. Las habitaciones de arriba estaban heladas. Dormimos todos aquí delante de la chimenea, decidió Roberto. Arrastraron los colchones desde las habitaciones. Con grandes mantas y almohadas construyeron un nido. Roberto se tumbó en un extremo, Lucía en el otro, las gemelas en el medio,
a la vez obstáculo y conexión. El crepitar del fuego era el único sonido. Papá, susurró Gabriela en la oscuridad. Dime, mi amor. ¿Vendrá la bruja aquí? El corazón de Roberto se detuvo un instante. No. La bruja está en una jaula de la que no puede salir. Y aquí en la montaña los árboles nos protegen. Nadie sabe dónde estamos. ¿Se quedará Rosalía? Preguntó Isabella. Roberto miró en la oscuridad hacia donde estaba Lucía. Los ojos de la mujer estaban abiertos, mirando al techo, escuchando. Sí, Isabella. Lucía se queda. Es parte del equipo. Buenas noches, papá. Buenas noches, Rosalía. Buenas noches, princesas. Respondió Lucía con voz dulce. Poco a poco la respiración de las niñas se fue haciendo más profunda. Roberto se giró hacia Lucía. Gracias, susurró casi tragándose las palabras por el fuego. Mañana tenemos que cortar leña, señor, respondió la mujer, y eso es mucho más agotador que firmar papeles. Roberto cerró los ojos. El suelo era duro, las costillas le dolían de la pelea, las morenas le escocían. Y su imperio financiero podía estar derrumbándose allá abajo en la ciudad. Pero sus hijas estaban calientes, a salvo y respiraban aire limpio. Por primera vez en su vida adulta durmió sin jaula. Parte 12. Pasaron 3 días. 3 días en los que el tiempo se diluyó en una rutina básica de supervivencia. Roberto descubrió que tenía ampollas en las manos por cortar leña. Lucía le había enseñado a usar el hacha sin que se clavara en el pie. Descubrió que le dolía constantemente la espalda de cargar agua. Pero también descubrió la risa de sus hijas. Liberadas de los sedantes, las gemelas eran una explosión de curiosidad. Al principio sus piernas débiles las hacían caer en la hierba alta que rodeaba la cabaña. Pero cada caída era un intento más fuerte. Lucía convertía la fisioterapia en juegos. Pisemos como gigantes, decía obligándolas a levantar las rodillas. Busquemos piñas, decía haciéndolas doblar el cuerpo y fortalecer la espalda. Roberto las observaba desde la veranda mientras intentaba reparar una ventana con herramientas oxidadas. Descubrió que el color favorito de Sofía era el verde, no el lila que Carla le había impuesto. Descubrió que Gabriela tenía miedo a las mariposas. Estaba descubriendo a los desconocidos que llevaban su sangre. Pero la realidad irrumpía siempre de manera despiadada en las utopías. El cuarto día las latas de conserva y el agua embotellada empezaron a agotarse. Tengo que bajar al pueblo, dijo Roberto en el desayuno. Necesitamos comida fresca, leche y gasolina para el generador que encontré en la cabaña. Lucía le miró con preocupación. Es peligroso, señor. Si alguien le reconoce. Me disfraces. Roberto señaló su aspecto. 4 días de barba, cabello revuelto. Llevaba una camisa de franela vieja y botas llenas de barro. No se parecía en nada al magnate de las portadas del Forbes, se parecía a un leñador cansado. Tenga cuidado. No use tarjeta de crédito. Rastro digital. Llevaré efectivo. Había algo en la guantera. Roberto bajó de la montaña, la tensión acumulándose en el estómago a medida que se acercaba a la civilización. El pueblo más cercano era una pequeña y pintoresca localidad turística de montaña de Carolina del Norte. Aparcó lejos del centro, se caló la gorra de béisbol hasta las cejas y entró en el pequeño mercado local. Llenó el carrito como un loco. Leche, huevos, carne, verduras, chocolate para los niños. Como alguien que se había infiltrado en el mundo normal. Al llegar a la caja, una cajera mayor con gafas empezó a pasar los artículos. Son $150, dijo masticando chicle. Roberto buscó el efectivo que había cogido de la guantera. Lo contó. Se quedó paralizado. Tenía $80. En su vida anterior no miraba los precios, pasaba su tarjeta de titanio negro. Mierda, murmuró. ¿Hay algún problema, joven? Preguntó la cajera con impaciencia. ¿Pagaré con tarjeta? Dijo esperando que lo de Lucía sobre el rastro digital fuera un error o que funcionara al menos una vez.
Sacó la tarjeta Platinum, la pasó. La máquina emitió un sonido agudo y desagradable. Denegada. ¿Quiere intentarlo de nuevo? Pidió Roberto con el sudor frío en la nuca. La cajera suspiró y volvió a pasarla. Denegada. Retenga la tarjeta. Tarjeta de empresa. Denegada. Tarjeta de cuenta personal. Denegada. Los socios de Natalia o la investigación financiera derivada del escándalo habían congelado absolutamente todo. Roberto era el hombre más pobre de ese supermercado. Tenía millones en activos, acciones y propiedades, y no podía comprar un brick de leche para sus hijas. La vergüenza le quemó la cara. Miró a la gente de la cola detrás de él. Le reconocían. No tengo más efectivo, tartamudeó dejando las bolsas. Tengo que devolver algunas cosas. Salió del supermercado sin nada y con el orgullo hecho pedazos. Se sentó en la camioneta y golpeó el volante con rabia. ¿De qué le servía haberlas salvado si no podía alimentarlas? Con los $80 que le quedaban fue a una tienda pequeña y compró solo lo esencial, leche, pan y unos pocos huevos. Sin carne, sin chocolate. El camino de vuelta a la cabaña fue el más largo de su vida. El cielo que había estado despejado por la mañana estaba ahora cubierto de pesadas nubes negras. Una tormenta de montaña rápida y violenta se formaba. Cuando llegó a la cabaña el viento aullaba entre los pinos. Lucía le esperaba en la veranda con las manos en los muslos. Al ver las pocas bolsas, vio su cara. Vio su derrota. ¿Qué ha pasado?, preguntó cogiéndole la leche para ayudarle. Lo bloquearon todo, dijo Roberto con una voz muerta mientras entraba. Cuentas, tarjetas, todo. Soy un mendigo, Lucía. Todo esto es lo que pude traer. Dejó las bolsas sobre la mesa y se sentó cubriéndose la cara con las manos. No puedo protegerlas. Si se ponen enfermas no puedo pagar al médico. Si tenemos que huir no tengo gasolina. Me han ganado. Incluso desde aquí, sin estar presente, Natalia me ha ganado. El silencio llenó la cocina. Entonces Roberto sintió en el hombro una mano fuerte. No era un contacto de lástima, era un contacto firme y real. Levante la cabeza, señor Roberto. Lucía le miraba. Sacó algo de debajo del sujetador. Un rollito de billetes atado con una goma elástica. Billetes viejos, arrugados, de poco valor. Aquí hay $3.000, dijo colocándolos sobre la mesa. Son mis ahorros de 5 años. Eran para la operación de mi madre, pero usted dijo que se encargaría. Ahora son para la comida de estas niñas. Roberto miró el dinero. Para ella era una fortuna, para él era nada, y sin embargo lo era todo. No puedo aceptar esto, Lucía. Usted no acepta negativas. Estamos en el mismo barco. Usted pone la casa y los brazos fuertes. Yo pongo el dinero y la cocina. Somos socios. Deje de llorar por sus tarjetas de plástico y ayúdeme a cerrar las ventanas. Viene una tormenta muy fea. Roberto la miró con asombro, con algo que era casi algo más profundo. Esta mujer le devolvía la dignidad a golpes de realidad. Socios, repitió asintiendo. Pero la tormenta no esperó a la preparación emocional. Con un estruendo que sacudió los cimientos de la cabaña, el cielo se abrió. La lluvia se convirtió en granizo que golpeaba el tejado como balas. «¡Papá!», gritaron las gemelas corriendo hacia sus piernas. Todo bien», dijo cogiéndolas en brazos. De repente una luz cegadora seguida de un rayo cayó muy cerca. Segundos después llegó el chirrido y el crujido de una rama enorme rompiéndose, seguido del golpe sordo contra el borde de la cabaña. «¡El tejado!», gritó Lucía. Corrieron. Una rama de pino había golpeado el alero de la veranda bloqueando la puerta principal. Estaban atrapados. Y fue precisamente en ese momento cuando ocurrió lo que Roberto más temía. Mientras consolaba a los niños, notó que Isabella estaba anormalmente caliente. Le tocó la frente. Ardía como una llama. «Lucía», llamó con el pánico en la voz. «Isabella tiene mucha fiebre».
Lucía corrió y tocó a la niña. Está hirviendo. Puede ser una infección por el frío o una reacción tardía a la abstinencia. Ahora hay que llevarla al médico. Roberto corrió a la puerta principal y empujó. No se movió. La rama enorme la bloqueaba completamente. Corrió a la puerta trasera. El barro y el granizo habían formado un torrente de agua que hacía imposible salir sin vehículo. Era imposible bajar el talud sin resbalar. Estaban atrapados. Sin dinero, sin comunicación, con una niña con fiebre alta y una tormenta rugiendo fuera. Roberto miró a Lucía. ¿Qué hacemos? Bajamos la fiebre a la antigua usanza, baños de agua tibia y alcohol en las plantas de los pies. Y rezamos para que no suba hasta que pase la tormenta, señor. Fueron las horas más largas de la vida de Alejandro. Pasó horas sujetando la mano de la pequeña Isabella mientras cambiaba los paños fríos. Cada décima que subía en el pequeño cuerpo era una acusación directa a su capacidad como padre. Cerca de la medianoche, en un momento de silencio entre los truenos, Roberto escuchó algo. No era el viento ni la lluvia. Era un zumbido mecánico, constante. Se acercó al cristal empañado y limpió un círculo con la mano. Miró a la oscuridad. A pocos metros de la segunda planta flotaba en el aire, desafiando el viento y la lluvia, una luz roja parpadeante. Un ojo electrónico. Un dron. Le habían encontrado. Y no venían a ayudar. ¿Lucía? Dijo Roberto con esa calma escalofriante soltando el paño. Apaga la vela ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Nos han encontrado. Roberto buscó el hacha que había usado para cortar leña. La tormenta de fuera era peligrosa, pero la tormenta humana que acababa de llegar a su puerta era mortal. El zumbido del dron era igual que el de un mosquito gigante y venenoso, una vibración mecánica que escaneaba sus nervios en medio de la tormenta. La luz roja en la ventana no era solo una cámara. Estaba marcando un objetivo. Alguien en la oscuridad y el barro fuera miraba a su familia enferma y acorralada, y no había venido a ofrecerles ayuda. ¡Al suelo! Rugió Roberto, empujando a Lucía y a las niñas hacia la sombra de la chimenea, lejos de la línea de visión de la ventana. Cogió el hacha con una mano y una pesada manta con la otra. Se pegó a la pared junto a la ventana. El dron seguía allí suspendido, acercándose al cristal luchando contra las ráfagas de viento para capturar con claridad la imagen miserable del interior. Roberto sabía una cosa. Si esas imágenes salían en directo, él mismo en una cabaña sin luz y heladora con niños enfermos sería exactamente la prueba de negligencia que los abogados de Natalia necesitaban para quitarle la custodia esa misma noche. O peor aún, si esos no eran simples asistentes sino personas más peligrosas, esa era la señal de que podían entrar. Con un movimiento rápido y seco, Roberto abrió la ventana. El frío gélido y la lluvia le golpearon como un puñetazo, apagando la única vela que quedaba. El dron intentó retroceder pero Roberto fue más rápido. Lanzó la pesada manta como una red de gladiador sobre el aparato. Las aspas quedaron enredadas al instante en la lana. El zumbido se convirtió en un rechinido doloroso y el artilugio cayó inservible sobre el suelo de la veranda. Pero el triunfo duró un segundo. Desde detrás de la cortina de lluvia, Roberto vio algo que le heló la sangre. ¿Luces? Dos pares de potentes luces blancas. Rebotando violentamente en el camino de tierra mientras subían. Camionetas grandes, negras, sin matrícula. No era una patrulla de policía, no tenían sirenas. Avanzaban en silencio. Como cazadores. ¿Son ellos? Preguntó Lucía desde la oscuridad, con Isabella apretada contra el pecho. La niña deliraba de fiebre. Los hombres de Natalia, dijo Roberto cerrando la ventana y bloqueándola. Si vienen a por una foto o a asegurarse de que no hablamos, ambas cosas son posibles. La puerta delantera está bloqueada por el árbol, recordó Lucía con el pánico colándose en su voz. Salimos por la puerta trasera. Por la cocina al bosque. Señor, le frenó Lucía cogiéndole del brazo. Eso es una locura. Fuera hay una tormenta eléctrica. Si sacamos a Isabella con esta fiebre bajo la lluvia puede coger una neumonía. En el bosque podría morir. Roberto miró a su hija,
pequeña, frágil, su cuerpo ardía de fiebre. Luego miró los faros que iluminaban los árboles a 100 metros de distancia. Era una elección imposible. El riesgo de hipotermia o la certeza de perderlas para siempre a manos de un sistema corrompido. Si esos hombres entran, Lucía, no solo se llevan a los niños. Nos eliminan a nosotros para que parezca un accidente. He visto cómo trabajan los socios de Natalia. No son abogados, son limpiadores. La urgencia en su voz no admitía discusión. Roberto corrió a la cocina. Cogió el dinero de Lucía, un cuchillo de cocina y una bolsa de basura industrial que encontró bajo el fregadero. Envolvió a Isabella en mantas con la bolsa de plástico por encima creando un improvisado chubasquero. Lucía hizo lo mismo con Gabriela. Antes de que sonara desde dentro, llegaron el chirrido de frenos y el ruido de grasa sobre la grava del frente. Puertas pesadas abriéndose. Voces masculinas cortas y precisas dando órdenes. Comprueben el perímetro. Si el padre da problemas, neutralícenlo. Prioridad los paquetes. Paquetes. Así llamaban a sus hijas. Roberto y Lucía salieron exactamente por la puerta trasera. El suelo era un tobogán de barro. La lluvia caía con una violencia que dificultaba respirar. El frío era un dolor físico de miles de agujas en la piel. Roberto cogió a Isabella en brazos. El calor febril de la niña creaba un contraste terrible con el hielo de la lluvia. Resbaló, chocó contra una raíz y cayó de rodillas al barro. Isabella emitió un débil gemido. «SHH», susurró Roberto incorporándose con dificultad sin importarle el sabor a sangre donde la pierna se le había raspado. No notó que la sangre manchaba el pantalón. Detrás de ellos desde dentro de la cabaña llegó el estruendo de la puerta delantera cediéndose a las patadas. Luego gritos. «Vacío. La chimenea está caliente. Están cerca. Saquen los perros». «Perros». Roberto sintió un miedo primitivo. Aquellos no eran trabajadores sociales. Eran cazadores. «Por aquí», le tiró Lucía del brazo. Había crecido en el campo, sus instintos de la tierra se activaron. El arroyo. Si caminamos junto al agua los perros pierden el rastro. Bajaron por la ladera aferrándose a ramas espinosas, resbalando, desgarrándose la piel y la ropa en las ramas. El sonido del arroyo crecido era ensordecedor, bueno para ocultar sus pasos pero peligroso. No sabían cuánto caminaron. Probablemente solo 30 minutos, pero fueron 30 minutos del infierno puro. Gabriela, hundida en el cuello de Lucía, lloraba en silencio, muerta de miedo. Isabella había dejado de llorar. Demasiado débil. En los brazos de Roberto estaba flácida. De repente sobre sus cabezas una luz barrió el valle. Desde el camino de arriba una potente linterna de mano, a unos 20 metros. Una voz masculina y eril. «Veo rastros», gritó alguien. Roberto miró a su alrededor. Un enorme roble caído con sus raíces al aire bajo el cual había un hueco oscuro. Estaban atrapados en un valle cerrado. Si subían les verían. Si seguían por el arroyo llegarían a una cascada mortal. «Señor», señaló Lucía mostrándole la sombra bajo las grandes raíces del árbol caído. Allí. Un hueco. Se metieron a rastras por el hueco bajo el árbol caído, aplastados contra la tierra húmeda y los insectos. Roberto cubrió a los niños con su cuerpo. Lucía se pegó a él temblando violentamente. Podían oír las botas de los perseguidores aplastando la maleza, acercándose. Roberto sacó el cuchillo. Si les encontraban no iba a pedir clemencia. Los haces de luz de las linternas pasaron sobre el tronco caído iluminando la lluvia como espadas. Un perro ladró, tirando furioso de la correa olfateando el aire como loco. «Mirad ahí», gritó alguien. «El perro huele algo hacia el río». Los pasos corrieron hacia la cascada alejándose. El sonido de la persecución fue tragado por la tormenta. Roberto soltó el aliento que había estado conteniendo. Pero no había tiempo para el alivio. «Sofía no se mueve», susurró sacudiendo suavemente a la niña. «Sofía, cariño, despierta». La niña no respondió.
Su respiración era superficial, rápida, con un silbido. Comenzaba un shock séptico o una hipotermia grave. Necesitamos un hospital, dijo Roberto con las lágrimas mezclándose con la lluvia que caía sobre su rostro. Ya no me importa la cárcel. No me importa Natalia. Si no llegamos a un médico en 1 hora, Lucía, se muere entre mis brazos. Lucía le agarró la cara con sus manos heladas, forzándole a mirarla. No va a morir. Escucha. Roberto prestó atención. Entre el trueno y el viento había otra cosa. Motor diésel. Un claxon lejano. Pista forestal, dijo Lucía. Estamos cerca de la carretera de los madereros. Desde un lugar donde ya no quedaban fuerzas encontraron fuerzas. Con la locura alimentada por la desesperación treparon por la ladera del valle, clavando las uñas en el barro. Cuando llegaron a la cima vieron la noche oscura y el asfalto brillante de una carretera solitaria. Nadie pasaba. Era una vía desierta en medio de la tormenta. Roberto soltó a Isabella con una mano y se plantó en el centro exacto de la carretera. Suplicó a un dios inexistente. Por favor, gritó al vacío. Alguien. En la curva aparecieron 2 luces amarillas. Un viejo camión cargado de troncos bajaba lentamente. Roberto no se apartó. Se quedó en medio de la carretera agitando el brazo libre. El camión pitó, un sonido profundo y grave. Roberto no se movió. El camión frenó con el chirrido de los frenos de aire y el deslizamiento de los neumáticos. Paró exactamente a 2 metros de él. La puerta del conductor se abrió. Con un bate de béisbol en la mano salió bajo la lluvia un hombre enorme de barba blanca y gorro de lana. ¿Estás loco o es que quieres morir?, gritó el camionero. Roberto corrió a la cabina, levantando a Isabella a la luz para que el hombre la viera. Mi hija se muere, gritó Roberto llorando abiertamente. Ayúdenos, por favor, llévenos al hospital. Te doy todo lo que tengo. El camionero miró a la niña, luego a la cara junto a ella, luego a la mujer temblando que sostenía a otra bebé. Y miró a los ojos de Alejandro. Los ojos de un animal herido. Bajó el bate. Sube, dijo el hombre abriendo la puerta del copiloto. Antes de morir de frío, sube rápido. Roberto y Lucía se apretujaron en la cabina del camión. El calor golpeó sus rostros como una bendición que olía a tabaco y café. El hospital más cercano está a 40 minutos, dijo el conductor metiendo la primera marcha y acelerando. Me llamo Eduardo. Aguantad bien. El camión rugió en la carretera llevándolos lejos de los asesinos en el bosque y bajando. Roberto miró a Isabella. Seguía inconsciente. Aguanta, princesa, susurró besándole la frente helada. Papá está aquí. Papá está aquí. La sala de espera de la clínica rural de San Judas Tadeo olía a desinfectante barato y a humedad. Las luces fluorescentes zumbaban con una monotonía que parecía contar los segundos de vida de Isabella. Roberto estaba sentado en una silla de plástico naranja envuelto en la manta gris que le había dado una enfermera. Sus botas de diseño, ahora destrozadas y cubiertas de barro seco, dejaban manchas en el linóleo. Los médicos habían llevado a Isabella y Gabriela a urgencias hacía 1 hora. 1 hora de silencio absoluto. Lucía estaba sentada a su lado sujetándole la mano. No decían nada. El contacto de su piel les anclaba a la realidad. Eduardo, el camionero, se había quedado en la entrada como un perro guardián voluntario, intuyendo por instinto que esta familia huía de algo más peligroso que una tormenta. De repente las puertas automáticas de la clínica se abrieron. No era un médico. Eran 2 agentes de policía locales con las manos en el cinturón. Detrás de ellos una mujer que Roberto reconoció de inmediato a pesar de que el agotamiento le nublaba la visión. Era la inspectora Carmen Torres. Roberto saltó a sus pies, ignorando el dolor en las piernas. Su primer instinto fue proteger la puerta de urgencias. Señor Roberto, gritó uno de los policías sacando esposas. Por retención de menores y poner sus vidas en peligro provisionalmente. Esperen. La voz de la inspectora Torres cortó el aire como un látigo. Caminó directamente hacia Roberto con su impermeable empapado.
Su rostro era ilegible. Se paró a 1,5 metros de él. Roberto, sucio, barbudo y desesperado, la miró. ¿Ha venido a llevárselas? Preguntó con voz ronca. Hágalo. Espóseme. Pero no saquen a los niños de ahí. Sofía tiene neumonía. Si la sacan la matan. La inspectora Torres no sacó las esposas. Sacó un sobre amarillo de su bolso. Nadie va a llevarse a sus hijas, Roberto, dijo, y por primera vez su voz era la de una aliada, no la de una burócrata. He conducido toda la noche bajo la lluvia buscándoles porque no quería mandar esto por correo electrónico. Abrió el sobre y sacó documentos con gráficos y sellos rojos. El análisis toxicológico de las niñas del laboratorio central de la capital, explicó Torres mostrando los documentos a los policías locales que bajaron las esposas. Encontraron niveles masivos de clonazepam y tramadol en el cabello. Niveles crónicos. Esas niñas fueron drogadas sistemáticamente durante al menos 18 meses. Roberto cayó en la silla con las manos en las rodillas. No era alivio lo que sentía sino la confirmación del terror, pero también era la llave de su libertad. ¿Y Natalia? Preguntó Lucía poniéndose de pie temblando. La señora Natalia, dijo Torres con asco. Esta mañana intentó pagar la fianza, pero cuando llegaron estos resultados el juez la anuló. Y hay más. La policía detuvo hace media hora a 3 hombres armados que bajaban de la montaña. Sus camionetas quedaron atascadas en el barro. Llevaban equipos de vigilancia y en un teléfono con clave había instrucciones escritas. Y la inspectora hizo una pausa mirando a Roberto. Y el dinero para pagarles salía aparentemente de la cuenta de las Islas Caimán que usted denunció. Natalia no solo quería la custodia, Roberto. Iba a pasar los próximos 30 años en una prisión federal por intento de asesinato y grave maltrato infantil. Ha terminado. En ese momento la puerta de urgencias se abrió. Un joven médico de aspecto cansado salió quitándose la mascarilla. Roberto y Lucía se abalanzaron hacia él. Doctor, dijo Roberto con el corazón en la garganta. El médico sonrió ligeramente. Son más fuertes de lo que parecen. La pequeña Isabella tiene una bronquitis grave y deshidratación, pero llegaron a tiempo. Los antibióticos están haciendo efecto. La fiebre ha bajado. Gabriela está bien, solo asustada y con frío. Las dos están durmiendo ahora. Roberto emitió un sonido que surgía de sus entrañas, un sonido crudo y visceral que destruía para siempre la máscara del millonario. A pesar de todos, de la policía, de la inspectora, de todo el mundo se aferró a Lucía. Gracias, gracias, repitió al oído de la mujer. Lo logramos, señor, lloró Lucía. Las salvamos. La inspectora Torres, aunque claramente lo intentara disimular, estaba emocionada visiblemente. Fuera hay mucha prensa, señor Roberto. Quieren saber si el millonario secuestrador es el malo o el héroe. Roberto se separó de Lucía. Se secó las lágrimas con la manga de la camisa de franela sucia. Su postura cambió. Ya no era un refugiado. Recuperó la dignidad, pero una dignidad nueva, basada en la realidad y no en el dinero. No voy a hablar con ellos, dijo Roberto. No soy un héroe. Solo soy un padre que llegó tarde pero que llegó. La única heroína aquí es esta mujer. Señaló a Lucía. Y quiero que quede registrado en el acta, inspectora. Si ella no hubiera estado, esta noche habrían sacado 3 cadáveres de la montaña. Quedará registrado, prometió Torres. Ahora vaya a ver a sus hijos. Yo me encargo de los buitres de fuera. Roberto y Lucía entraron juntos en la habitación de la clínica. Las gemelas estaban tumbadas en una cama grande con goteros, pero sus caras tenían un sonrosado saludable. Por primera vez dormían en paz. Roberto se acercó a la cama, besó la mano de Isabella, luego la de Gabriela. Luego se giró hacia Lucía que se había quedado junto a la puerta, como si sintiera que no pertenecía a aquel íntimo momento familiar. Ven aquí, dijo. Señor, yo. Alejandro, corrigió Roberto. Mi nombre es Alejandro. Y tú no vas a ir a ningún sitio. Esa cama es grande, siéntate con nosotros.
Lucía caminó despacio y se sentó en el borde de la cama. Roberto le cogió las manos. Manos ásperas, cálidas y honestas. Todo el efectivo se me ha acabado. Mis tarjetas están bloqueadas. Mi casa de playa está destrozada y mi reputación por los suelos, dijo apretando sus manos fuertemente y mirándola a los ojos. Técnicamente es un desastre, pero en este momento me siento más rico que nunca. El dinero vuelve, Alejandro. Dijo Lucía usando su nombre por primera vez. Le sonó extraño y dulce en la boca. La familia no se puede comprar. Entonces cásate conmigo, dijo de repente. Lucía abrió los ojos como platos. El pitido del monitor cardíaco de Sofía acompasaba el ritmo acelerado de ambos corazones. ¿Está delirando del frío, señor Alejandro? No. Nunca he pensado con tanta claridad. No te lo pido por gratitud ni para que seas la madre de mis hijas, aunque ya lo eres. Te lo pido porque en este mundo hay una sola persona que me ha visto en el barro, sin dinero, llorando y no ha salido corriendo. Te lo pido porque creo que me enamoré de ti en el momento en que te vi con la sartén defendiendo mi casa. Lucía se rió, una carcajada nerviosa y llena de lágrimas. Soy empleada doméstica, Alejandro. Usted es un millonario. La gente hablará. Dirán que soy una cazafortunas. Que hablen, se acercó y dijo en voz baja. Digan lo que quieran. Nosotros sabremos la verdad. Tú me salvaste a mí, no al revés. Roberto se inclinó y la besó. No era el beso limpio y perfecto de las películas. Sabía a café de máquina, agotamiento y lágrimas secas. Pero era el momento más real de su vida. Sofía se revolvió en la cama, abrió un ojo sonoliento. Papá, ¿estás besando a Lucía? Dijo con la voz raspada. Roberto se separó con una sonrisa infantil. Sí, cariño, la estoy besando. ¡Qué asco! Dijo Sofía y volvió a dormirse. Roberto y Lucía estallaron en carcajadas. Una risa liberadora que limpió los últimos restos de miedo de la habitación. Fuera la tormenta había parado. Entre las persianas entraba la primera luz del sol de un nuevo día. Un día sin secretos, sin medicamentos, sin falsa silla de ruedas. Solo un futuro por escribir. El sol de la tarde caía sobre la playa privada de la residencia de playa, pero esta vez la luz no se veía fría y distante como hacía un año. Ahora el sol calentaba. La brisa salada ya no traía el eco de la soledad sino el más bello de los sonidos que Roberto aprendió a distinguir entre mil voces, el golpe de unos pies pequeños corriendo con fuerza sobre la arena húmeda. Había pasado un año. 12 meses completos desde la noche de la tormenta en la montaña, del camión maderero y de urgencias. 12 meses que se sentían como una década, los 12 meses de la reconstrucción. Roberto estaba de pie ante el gran espejo del dormitorio. El cuarto había cambiado. Los caros muebles de diseño italiano que Carla había elegido y los cuadros abstractos pretenciosos habían desaparecido. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Cientos de fotografías. Sofía aprendiendo a chutar un balón de fútbol. Gabriela manchada de helado. Lucía y Roberto yendo al parque con ropa de domingo riéndose. Se ajustó la corbata. No era la corbata de seda negra de trabajo, era de color azul cielo, el color favorito de Lucía. Desde la puerta llegó una voz que preguntó, «Papá, ¿estás listo?» Roberto se giró y en la garganta le subió ese nudo. Esa mezcla de asombro y gratitud renovada que sentía cada vez que las veía. Sofía y Gabriela estaban en el umbral. Sin silla de ruedas. Sin muletas. Sin el más mínimo rastro de cojera. Con sus vestidos de damas de honor color coral y coronas de flores blancas en el cabello estaban allí. De pie. Fuertes. Vivas. Radiantes. 12 meses de intensa fisioterapia, lágrimas, caídas y el incansable. Una vez más de Lucía habían obrado el milagro que la medicina pesimista había negado. Si vosotras estáis listas, yo también, respondió Roberto agachándose para abrazarlas a las dos. Si Nana no baja pronto se casa con el jardinero, bromeó Gabriela con una risita diabólica. Roberto se rió. Eso no podemos permitirlo. Vamos.
Bajaron la escalera juntos. No las cargó. Bajaron solas, pisando los escalones con seguridad, aferrándose a la barandilla con confianza paso a paso. Cada escalón era una victoria sobre el pasado. El jardín trasero que daba al mar, donde Carla había organizado frías cócteles para la sociedad fría de la ciudad, había sido transformado. Sobre el césped frente al mar había sillas blancas. Pero no estaban ocupadas por los socios comerciales de Roberto ni por los hipócritas elegantes de la ciudad que le habían dado la espalda. Estaban ocupados por otros invitados. En la primera fila estaba Eduardo sentado en un traje algo ajustado pero claramente orgulloso, el camionero que se había convertido en el tío Eduardo para los niños que visitaba cada domingo para el asado. Junto a él, la inspectora Carmen Torres, no con su impermeable de policía sino con un elegante vestido, secándose disimuladamente una lágrima mientras sonreía. También estaban las enfermeras de la clínica rural. El abogado que había ayudado a hundir a Natalia. La madre de Lucía de cabello blanco y ojos brillantes, que había bajado del pueblo para ver casarse a su hija, no por dinero sino por amor. La operación que Alejandro había prometido se había realizado. Roberto llegó al altar improvisado bajo el arco de flores tropicales y la música comenzó. No era la marcha nupcial de siempre, era una sencilla y pura melodía de guitarra acústica. Todos se pusieron en pie y ella apareció. Lucía no llevaba un vestido adornado con diamantes de un diseñador parisino. Llevaba un sencillo encaje blanco que ondeaba con la brisa. Con el cabello suelto y una flor detrás de la oreja. Sin joyas necesitaba. Su sonrisa iluminaba el jardín más que cualquier foco. Caminó hacia Roberto no con la sumisión de una empleada sino con el honor de una reina. Cuando llegó a su lado Roberto le cogió las manos. Estaban calientes. Las manos que habían limpiado vómitos, que habían blandido una sartén ante un asesino, que habían acariciado sus heridas emocionales hasta que sanaron. El juez de paz que iba a celebrar la ceremonia era un viejo amigo que la amistad directa había salvado del vacío posterior al escándalo corporativo. Se aclaró la garganta. No hemos venido a celebrar una unión sino una victoria, dijo el juez. El amor de esta pareja no era paciente, era guerrero. Era una lucha y ganaron. Llegó el momento de los votos. Roberto había escrito un discurso elegante pero al mirar a Lucía olvidó el papel en el bolsillo. Habló desde el corazón. Hace un año era el hombre más pobre del mundo. Tenía millones en el banco pero vivía en la miseria. Tenía 2 hijas a las que no conocía y una casa que era una tumba. Tú entraste por esa puerta de servicio con tu uniforme verde y tus guantes amarillos y no limpiaste el polvo, sino mi alma. Lucía lloró en silencio, esa sonrisa que ya no cabía en su rostro. Me enseñaste que ser padre no es pagar facturas sino estar presente, continuó Roberto. Me enseñaste que la lealtad no se compra. Salvaste mi vida y salvaste a mis hijas de un destino oscuro. Aquí, ante este mar y ante estas personas que nos quieren de verdad, te prometo que pasaré cada día que me quede intentando merecer estar a tu altura. No como tu jefe, sino como tu marido, tu socio y tu amigo. ¿Te quiero? Yo también te quiero, Alejandro, dijo Lucía con voz clara y fuerte. Y prometo que si alguien se mete con nuestra familia seguiré usando la sartén. Una carcajada genuina y un aplauso estallaron en el salón. Era una risa liberadora. Los anillos, por favor, dijo el juez. Sofía y Gabriela caminaron orgullosas sobre el césped, llevaban los cojines con los anillos de oro. Roberto vio sus rodillas, rozadas de jugar en el jardín. Un flashback rápido, la silla de ruedas negra arrinconada en la cocina. El frasco de medicamento. La celda gris donde Carla pasaría los próximos 30 años. Y luego el flashback desapareció. La luz del presente lo borró. Se pusieron los anillos. En nombre del amor y de la vida os declaro marido y mujer. Alejandro, ¿puedes besar a la novia? El beso fue largo, apasionado, sellaba un pacto más allá de lo legal. El pacto de la supervivencia y el amor. Las gemelas se aferraron a las piernas de los dos. Eduardo el camionero silbó, volviendo a hacer reír a todos. La fiesta que vino después no era un banquete aburrido. Fue una barbacoa. Fue música. Fue baile.
Fue niños corriendo por todas partes. Roberto se quitó la chaqueta, se remangó la camisa y se puso junto a Eduardo a servir la carne. Cuando el cielo se teñía de morado y naranja al caer el sol, Roberto se alejó un momento de la multitud. Con una copa de vino en la mano se sentó en la arena mirando al mar. Alguien se sentó a su lado. «Lucía. ¿Qué estáis pensando, señor Alejandro?», preguntó con el viejo tratamiento como una ironía amorosa. «Que soy un hombre con suerte», dijo pasándole el brazo por los hombros. «Estaba pensando en la empresa del último año», dijo Roberto. En los últimos 12 meses había tomado decisiones radicales. Había vendido la mayoría de sus acciones. Había renunciado al cargo de CEO. Había creado una fundación. La Fundación Sofía y Gabriela, dedicada a investigar la negligencia médica y apoyar a las familias sin recursos que tienen hijos con discapacidad. No había vuelto a ser un tiburón. Ahora era solo Roberto, filántropo, padre. ¿Lo lamenta?, preguntó. ¿Dejar el poder? El poder es esto, dijo señalando hacia la orilla. Allí en el borde del agua Sofía y Gabriela perseguían cangrejos, chillando y saltando en las olas. Sus siluetas se recortaban contra el sol poniente. Movimiento. Vida. Libertad. Lucía, ¿sabes cuál es la ironía?, dijo Roberto mirando a su esposa. Carla quería el dinero, todo. Para conseguirlo intentó atarme drogando a las niñas. Si hubiera sido buena, si las hubiera querido, le habría dado el mundo. Ella sola construyó su jaula. La maldad se consume a sí misma, Alejandro, dijo Lucía apoyando la cabeza en su hombro. Y el bien a veces camina despacio, igual que las niñas al principio, pero llega. Siempre llega. Escucharon el mar en silencio un momento. Tengo una sorpresa para ti, dijo Lucía de repente mordiéndose el labio inferior, su gesto cuando estaba nerviosa. ¿Una sartén nueva?, bromeó. Bueno, de alguna manera es así. Vamos a necesitar una casa un poco más grande, o al menos una habitación más. Roberto se quedó paralizado. Lentamente giró la cabeza para mirarla. Lucía llevó la mano bajo el encaje del vestido de novia a su tripa todavía plana. ¿Estás embarazada?, asintió con lágrimas de felicidad. Vamos a tener un bebé y esta vez, Alejandro, estarás allí desde el primer día. Cambiarás pañales desde el primer día. Roberto tiró la copa sin importarle que el líquido rojo se derramara en la arena. La abrazó y los dos cayeron sobre la arena como jóvenes enamorados riéndose a carcajadas. «Voy a ser padre», gritó al cielo sin importarle las miradas de los invitados. «Vuelvo a ser padre». Sofía y Gabriela escucharon los gritos de alegría y corrieron hacia ellos. «¿Qué pasa? ¿Por qué grita papá?», preguntó Sofía llegando sin aliento. Roberto se puso de pie, con el cabello revuelto, la camisa manchada de barro de arena, el corazón explotando. Miró a esas dos guerreras, a esas supervivientes que le habían enseñado a vivir. «Lo que pasa es que la familia crece, princesas», dijo arrastrándolas a las dos en un abrazo colectivo. «Lo que pasa es que la vida gana, siempre gana». Y allí, bajo las primeras estrellas de la noche, el cuadro final no era el de un millonario solitario en una mansión fría. Era una montaña humana de abrazos, risas y arena. En el garaje ya no había limusinas negras, había una furgoneta familiar con sillita de bebé. Y en un rincón oscuro del garaje, cubierto de polvo y olvidado, listo para ir al desguace al día siguiente, estaba el armazón de la vieja silla negra con las ruedas desmontadas. Porque en aquella casa ya nadie necesitaba ruedas para volar. Fin.